Bueno, esta es la segunda parte del video tutorial del proyecto final de la asignatura, proyecto de gestión de proyectos de software de la carrera Ingeniería Informática de la Universidad de la Frontera. Bueno, en este proyecto trabajamos en Laravel, mi nombre es Aníbal Molina, y bueno, en la parte anterior hablamos de lo que se trata el proyecto que fue desarrollado en el framework de Laravel, que usa PHP, y bueno, que hace que programemos en dicho lenguaje de programación, un servicio web o una aplicación con la ventaja de que sea un código más que nada más simple, más corto, no tan largo. Y bueno, hablamos de lo que era el funcionamiento de este sistema, que es un gestor de películas, de un videoclub, y todas sus funciones, además de la base de datos que utiliza, que es una película desarrollada en MySQL. Y bueno, ahora vamos a hablar del código. Primero que nada, definimos en la configuración, en una carpeta config que viene ya integrada en Laravel, en este framework, lo que es la base de datos y su motor. Por defecto el motor es MySQL, pero también admite otros, aparte de MySQL, que es SQLite, Postgres, SQL y SQL Server. En este caso usamos MySQL, y trabajamos a través del localhost, pero acá lo que hacemos fue cambiar la base de datos, y que es la de videoclub, el nombre de usuario root y un password que por defecto no se le asignó alguna, entonces queda así vacío. Y bueno, nos vamos a la carpeta models y creamos un modelo que se llame película, que más que nada es una clase que extiende una clase película que extiende de Eloquent. Es una característica que viene con Laravel que nos permite trabajar con ORM, o sea, modelo de entidad relación u objeto relación. Bueno, aquí asignamos una variable que se llama table, que más que nada lo que hace es llamar a la tabla película de la base de datos, y otra variable que se llama timestamp. Y le ponemos false porque Laravel asume que dentro de la tabla hay dos campos creados de tipo timestamp, que es created at y updated at, o sea, creado en y actualizado en. O sea, más que nada aloja la fecha y hora a la que fueron creados y a la que fueron modificados los registros. Entonces, o se crean esos campos, para ahorrarse ese extenso trabajo, le decimos que esto es false, o sea, que estos campos no existen. Bueno, nos vamos a lo que es el controlador, en la carpeta controllers, y ya vienen integrados dos controllers que son el base controller, el controlador, la clase controlador principal, y home controller, que define lo que es la página de inicio, que nosotros la creamos aquí en esta versión de este sistema. Bueno, agregamos un campo que es un controlador que extiende del base controller, que se llamará películas controllers en este caso. Le decimos que es un controlador. Y bueno, acá lo que hacemos es definir las funciones. O sea, function lista, acá public function lista,
que lo que queremos hacer es mostrar todas las películas que están registradas dentro de la base de datos. Y ya estando conectada, definimos una variable llamada películas, que más que nada lo que hace es que le asignamos de la clase película todas las películas que estén registradas dentro de la base de datos, de que la clase, como dijimos anteriormente, llama a esa tabla de la base de datos. Y bueno, al final retornamos a una vista que se llama lista, que está dentro de una carpeta dentro de views, la carpeta views que se llame películas. Y pasamos por parámetro películas para que así la vista, que después más adelante la explicaremos, reconozca esa lista de películas. Y bueno, ahora vamos a lo que es la función de agregar. Primero definimos un getAgregar que nos retorne a la vista de agregar una nueva película, que va a ser un formulario que, como dije, vamos a explicar posteriormente. Y ahora definimos la función agregar, que esto sí que nos va a permitir que agreguemos una nueva película. Entonces le decimos que vamos a crear una nueva película, vamos a agregar cada uno de los campos, título, director, año de estreno y género, que lo vamos a pasar a través del formulario que explicaremos después, como dije. Y bueno, después lo guardamos dentro de la base de datos y ahí redirigiremos a la lista de películas, a la ruta de películas que en este caso le decimos que retorne a eso para ver que efectivamente se haya agregado la película. Bueno, acá definimos dos funciones para la función de editar. Primero el getEditar, que es lo mismo que el getAgregar, es para ver la película, es para ver la vista del formulario de editar película. Solo que esta vez le pasamos por parámetro ID, que lo que hace es que asignamos una película y a través del ID encuentra una película que coincida con ese ID. Bueno, lo pasamos por parámetro para que lo reconozca la vista de editar películas. Bueno, esta función, lo mismo que la función agregar, nos permite agregar una nueva película. Nuevamente aquí pasamos un ID para que encuentre una película y así podamos editar sus datos. Uno de todos sus campos, o todos sus campos, o dos o más. Y lo guardamos y retornamos a la lista de películas. Y eliminar no necesitará una vista, en este caso. Lo que hacemos es pasar por parámetro el ID para que encuentre la película que coincida con ese ID, que lo borre de la base de datos y retorne a la lista de películas para que en este caso compruebe que se haya borrado la película. Y bueno, acá definimos lo que es la pantalla de inicio del sistema, más que nada dentro de la carpeta Views. Hay una carpeta, como dije anteriormente, una carpeta películas que tenga la vista inicio. Y bueno, lo que usa esto, definimos un layout con código HTML que integre tanto PHP como HTML. En este caso, como lo expliqué anteriormente, una de las mejores que se hizo fue con Bootstrap. Y lo que hacemos aquí es definir todo este código para que así llamemos a este layout, y acá va a mostrar todo el contenido que definamos en las demás vistas. Por ejemplo, acá esto es lo que sería nuestra pantalla de inicio, o sea, el título del
este módulo de gestor de películas y el mensaje de bienvenida y las botones de acciones, o sea, ver lista y películas y agregar una nueva película. Bueno, como decíamos anteriormente, que extienda de layout, que muestre el título en el navegador. Y bueno, acá el contenido que después, como dijimos anteriormente, se va a mostrar aquí, sin tener que copiar todo el código HTML de nuevo. Entonces, más que nada, esto es un formulario a través de una tabla que haga que se agregue una nueva película con la función agregar, para que la agregue en la base de datos. Entonces, cada una de las filas, de las columnas, va a tener un label, una etiqueta y un campo de texto. O sea, título, en este caso, director, año de estreno y género. Y acá el botón que nos permita agregar la nueva película a la base de datos. Y el botón volver que nos permita volver de nuevo a la página de inicio de este sistema. Y acá hacemos lo mismo para extender el layout y películas registradas, que muestre en una tabla una lista de películas ya agregadas. Primero, los nombres de los campos en la cabecera de la tabla, y después en el contenido de la tabla recorremos todas las películas que estén agregadas dentro de la base de datos. For each, películas, que es una lista de películas que ya la pasamos por parámetro en el controller, y con la simple película que también lo pasamos como parámetro. Y bueno, tenemos el ciclo, o sea, el método if, que nos dice que si está vacío el registro de las películas, que muestre todo: título, director, año de estreno y género, y los botones de editar y eliminar película con sus funciones. O si no, que nos muestre un mensaje que dice que no hay película registrada dentro de la base de datos. Terminamos ambos ciclos y al final mostramos un botón que diga volver. Y bueno, vamos a lo que es editar, que es más o menos igual a lo que es el formulario de agregar nueva película, con un formulario que emprenda una acción, cuya acción llame a la función editar del controller, y llamando al ID de una película, y que haga un método post que nos va a permitir guardarlo en la base de datos. Acá tenemos todo lo que es el formulario, con las etiquetas y los campos de texto. Esto más que nada nos va a permitir ver los datos ya ingresados de dicha película, y bueno, al final con el botón para que nos permita guardar los datos que hemos editado y que nos haga volver a la lista de películas. Bueno, finalmente definimos lo que son las rutas. Primero, la ruta principal, que es películas, nos va a llamar al método showWelcome del home controller. Después, las películas /lista, get, que nos va a llamar al método lista del controller. Luego, el método get de agregar película nos va a llamar al get agregar, y el post que nos va a permitir guardar la película dentro de la base de datos va a llamar al método agregar. Y el get de películas, editar ID de la película, nos va a llamar al método get editar. Lo mismo acá, el post nos va a llamar a editar, y el get eliminar nos va a llamar al eliminar. Y bueno, esto ha sido todo. En esto
que si te refieres al árabe. Espero que haya quedado claro y que tengan un buen día.